Vamos a aprender en este video es a ampliar o simplificar fracciones. Como dice la palabra, ampliar viene de agrandar y simplificar en cambio viene de achicar. Entonces cuando vamos a ampliar fracciones las vamos a agrandar y cuando las vamos a simplificar las vamos a achicar. Lo que vamos a achicar son los números con los cuales está formada la fracción. Pero cuando nosotros estamos hablando de ampliación y simplificación de fracciones, lo que en realidad estamos buscando es otra manera de escribir al mismo número. Vean este ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, el 0,5, que sabemos perfectamente que el 0,5 es lo mismo que escribir un medio, que es lo que está escrito acá. De la misma manera vamos a seguir escribiendo al mismo número, es decir, al 0,5 en diferentes fracciones que si bien a simple vista parecen distintas, en realidad siguen representando al 0,5. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso lo vamos a hacer ampliando la fracción, es decir, la vamos a agrandar los números de manera que sigan representando al 0,5. Entonces, cuando queremos ampliar una fracción se hace de la siguiente manera. Nosotros tenemos, por ejemplo, en un medio. Yo la quiero ampliar, pero la quiero ampliar de manera que siga siendo el mismo número, o sea, que siga representando la misma fracción y que sigamos trabajando con el 0,5, que no se convierta en otra fracción o en otro número, sino que sea el mismo número, pero trabajando con números un poco más grandes. Entonces, para poder hacerlo, lo que vamos a hacer es multiplicar al numerador, que es el número de arriba, y al denominador, que es el número de abajo, por el mismo número. El número puede ser cualquiera. Yo voy a elegir ampliarlo por 2 porque es el número más chiquito y es más fácil de trabajar, pero lo podemos ampliar por 3, por 4 y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplico al número de arriba por 2 y entonces al de abajo también por 2. Si yo estoy ampliando y estoy buscando la misma fracción, entonces tengo que multiplicar al número de arriba y al número de abajo por lo mismo. De esta manera, el 1 por 2 se va a transformar en 2 porque 2 por 1 es 2 y el 2 de abajo se va a transformar en 4. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. ¿Qué logré? Logré tener otra fracción o en realidad una fracción armada, digamos, con diferentes números, pero que representan al 0,5, es decir, que un medio y 2 cuartos es igual que decir 0,5. Veamos otro ejemplo como para que lo entiendan mejor. Si yo tengo, seguimos con el 1 medio, lo voy a escribir acá abajo para que lo vean mejor. Y en vez de multiplicarlo por 2, lo voy a multiplicar por 3 porque se puede. Entonces, lo voy a multiplicar por 3. A ver si con otro color tal vez se ve un poco mejor. Lo multiplico por 3 al de arriba y lo multiplico por 3 al de abajo. Entonces me va a quedar 1 por 3, que es 3, y 2 por 3, que es 6. Llegué a otros números, a otro denominador y a otro denominador, pero la fracción que estoy representando es exactamente lo mismo. Y se los voy a demostrar como para que lo vean un poco mejor. Si yo quisiera representar estas fracciones gráficamente, como yo les estoy diciendo que son exactamente las mismas, en teoría si yo las dibujase, tendría que llegar a los mismos resultados. Entonces los voy a representar como para que lo entiendan un poco mejor de lo que estamos trabajando. Yo voy a dibujar primero un medio acá. Voy a dibujar 2 cuartos. Y voy a dibujar 3 sextos. De esta manera, si yo tengo un medio, tendría que tener un entero, que en todos los casos va a ser el mismo entero. Y en el primer caso lo tendría que dividir por 2, porque es el número de abajo, y marcar 1. En la fracción de abajo tendría que dividirlo en 4 y marcar 2. Y en la de abajo lo tendría que dividir en 6 y marcar 3. Fíjense que si bien dividimos en diferentes partes,
Las partes que la parte que queda marcada al final es exactamente igual en las tres fracciones. Esto quiere decir que primero que hicimos bien la amplificación y además era lo que estábamos buscando. Estábamos buscando fracciones que si bien no parecían iguales, porque los números por los que están compuestos no son los mismos, son fracciones que representan el mismo número. Este tipo de fracciones se denominan fracciones equivalentes y lo voy a escribir. Voy a borrar esto y lo voy a escribir acá como para que lo vean un poco mejor. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ampliamos las fracciones para encontrar fracciones equivalentes. Entonces, ¿cuáles son las fracciones equivalentes? Son las que nos quedaron acá, en este caso. Son fracciones que, si bien no son a simple vista iguales, están representando el mismo número. Obviamente hay muchas más, porque si yo fuese multiplicando por otros números, es decir, al 1 medio por 4, al 1 medio por 5 y así, voy a ir consiguiendo más fracciones equivalentes, pero bueno, estas son algunas de las fracciones equivalentes del 1 medio. De la misma manera podemos buscar fracciones equivalentes, pero en vez de agrandarlo, como hice en este caso, achicando fracciones. Para esto voy a agarrar otro ejemplo. El procedimiento va a ser bastante parecido. Pero bueno, en vez de agrandar, lo que vamos a hacer es achicar las fracciones. Vamos a buscar lo mismo, vamos a buscar fracciones equivalentes, pero lo vamos a buscar de otra forma. Entonces, para esto voy a elegir otro número, otra fracción, que en este caso es, vamos a elegir el 12 sobre 8, por ejemplo. Entonces, una forma de buscar fracciones equivalentes del 12 sobre 8 es multiplicando al 12 por 2, por ejemplo, y al 8 por 2. ¿Cómo lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo ampliando. Pero en este caso yo la quiero hacer simplificando, es decir, achicando la fracción. Para simplificar, como en la ampliación multiplicábamos, en la simplificación lo que vamos a hacer es dividir, porque lo que nosotros queremos es dividir. Y la complicación que tiene la simplificación respecto a la ampliación es que no podemos dividir por cualquier cosa porque hay números que a veces cuando los dividimos dan números con coma. Y la fracción no puede estar formada por un denominador con coma o por un numerador con coma. Entonces, para poder dividir tenemos que estar atentos y fijarnos por qué número se puede dividir, en este caso el 12 y el 8. Tenemos que buscar un número por el que se pueda dividir el 12, pero que a su vez también se pueda dividir el 8 y viceversa. Entonces, para esto vamos a tener que buscar lo que nosotros conocíamos como divisores que tenían en común el 12 y el 8. Lo podemos hacer mentalmente o lo podemos hacer factorizando, como cuando buscábamos máximo común divisor, como a ustedes les parezca más fácil. En este caso son números chiquitos, me parece que es más sencillo pensarlo mentalmente. Y entonces podemos decir, bueno, el 12 y el 8 están los dos en la tabla del 2, o también están los dos en la tabla del 4. Entonces vamos a poder simplificarlo por 2 o por 4 de acuerdo a lo que les parezca más sencillo. Yo lo voy a simplificar por 2. Entonces lo vamos a dividir por 2 al de arriba y lo vamos a dividir por 2 al de abajo. De esta forma nos queda 12 dividido 2, que es 6, y 8 dividido 2, que es 4. Llegamos a una fracción equivalente más chica. Por eso es que se llama simplificación, porque lo que nosotros hicimos es achicar los números. Entonces podemos decir que el 12 sobre 8 es equivalente al 6 sobre 4. Es decir, que si yo los dibujase, estaría dibujando la misma parte del entero, haciendo 12 sobre 8 o haciendo 6 sobre 4. Y si yo quiero simplificarlo lo más que se puede, podría volver a simplificar. ¿Por qué? Porque el 6 y el 4, los dos, están en la misma tabla. Están en la tabla del 2. Entonces, podría volver a dividir por 2. Y de esta forma tendría otra fracción que también va a ser equivalente a 6 sobre 4 y que también va a ser equivalente a 12 sobre 8. Si yo divido por 2, el 6 me va a dar 3. Y si yo divido por 2 al 4, me va a dar 2. Y fíjense que la fracción que ya llegué ahora no la voy a poder dividir por nada más,
¿Por qué? Porque el 3 y el 2 no tienen divisores en común. Entonces, esta fracción que quedó acá, además de ser equivalente a las otras, se denomina fracción irreducible. ¿Por qué? Porque no se puede achicar más. De esta forma podemos encontrar diferentes fracciones que representan el mismo número. Esto nos va a servir y es importante cuando queramos operar con fracciones.